Muy buenos días. Qué profundo contenido, qué honda significación, qué poderosa carga simbólica que este primer Congreso Mundial de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social se inicie con una conferencia sobre la ética en las relaciones laborales. En un mundo, en una época dominados por el materialismo, el economicismo y el menosprecio de la solidaridad, rescatar los valores éticos representa no solo una excelente iniciativa, sino una perentoria responsabilidad social. Esta presentación, calificada generosa y exageradamente de conferencia magistral, será sobre todo una invitación a la reflexión. Para ello, a fin de facilitar o incluso hacer posible esa reflexión, habremos de recurrir a algunas exposiciones o explicaciones justificadas en el hecho irrefutable de que yo soy un laboralista, no un filósofo. El mundo del derecho y el de la ética no se excluyen, se complementan. Las normas jurídicas, a más de tener por necesidad un sustrato ético, pueden convertir los principios éticos en obligaciones exigibles, y es común y frecuente que lo hagan, como observaremos un poco más adelante. La relación de trabajo entre una persona que rinde los servicios y otra que los recibe y los aprovecha está basada y a su vez genera un vínculo desigual, en tanto que proporciona a una de esas partes, el empleador, una plétora de facultades o atributos que configuran el poder de dirección, al tiempo que cargan al trabajador con un conjunto de deberes. Esa relación desigual es la fuerza motriz del derecho del trabajo, cuyo principio medular es el principio de protección no tuitivo, destinado a compensar esa desigualdad creando otra de signo inverso. Al trabajador se le conceden derechos y al empleador se le señalan límites o cargas. El derecho del trabajo tiene, según la iluminada expresión del maestro uruguayo de Ferrari, tiene por fin el poner fin al absolutismo patronal. Esta asimetría jurídica se traslada al terreno ético. Las exigencias éticas son más agudas respecto del empleador que respecto del trabajador. Esto no quiere decir que al trabajador se le exonere de sus obligaciones éticas o que éstas tengan un carácter relativo, subsidiario, marginal, sino solo que las del empleador son de mayor entidad. Ahora bien, cuando se predica de obligaciones, incluidas las obligaciones o deberes éticos, el énfasis suele ser puesto más bien en el trabajador. Sin embargo, y cito aquí al querido y recordado y desaparecido gran maestro Óscar Hermida, los deberes de fidelidad y lealtad no pueden ser sino recíprocos. Por tanto, es indispensable, decía Hermida, formular la existencia de un deber de cooperación o fidelidad del empleador frente al trabajador. ¿En qué consistiría esa base mínima, ese deber de lealtad del empleador? Consistiría, por lo menos, en dar ocupación, en que se trate de una ocupación efectiva y apropiada a las calificaciones y demás particularidades del trabajador. Incluir asimismo la obligación de procurar o facilitar la adaptación del puesto del trabajo al trabajador y no a la inversa. Y la obligación de diligencia en el cumplimiento de las obligaciones típicas, tales como pago del salario, información, entrega de certificados, etc. Veamos el contenido ético del contrato de trabajo, de la relación de trabajo en su visión clásica. El contrato de trabajo no solo es de tracto sucesivo, sino que, a diferencia de la mayoría de contratos, coloca a las partes en una situación de permanente contacto interpersonal. Por eso, incluso desde su visión más tradicional, siempre se resaltó que las obligaciones que recíprocamente adquieren empleadores y trabajadores no se agotan dentro del ámbito formal del contrato de trabajo, sino que lo trascienden y lo sobrepasan.
Los compromisos éticos no se confinan dentro de las paredes del taller, la fábrica o la oficina, sino que abarcan todos los espacios en que pueden confluir las partes. Y tampoco se sujetan a las 8 horas diarias de los días laborables, sino que abarcan las 24 horas del día, los 365 días del año. Los deberes de respeto, consideración, honestidad, lealtad son ilimitados en el tiempo y en el espacio. Un trabajador no puede competir deslealmente con su empleador solo mientras cumple su horario, sino que no puede hacerlo en ninguna circunstancia. El empleador no puede ser deshonesto con un subordinado suyo solo dentro del centro de trabajo, sino que no puede serlo nunca, en ninguna circunstancia, en ningún lugar. Estos deberes recíprocos que configuran el contenido ético del contrato de trabajo van de uno hacia otro en forma ilimitada. La existencia de estos deberes éticos, en apariencia periféricos, no excluye y más bien envuelve otros de formación, ejecución y terminación del contrato dentro de las relaciones individuales. Como señala, y cito nuevamente a Hermida, en relación al reclutamiento y selección del personal, en el contrato de trabajo existe una responsabilidad precontractual. La misma, en el caso de la selección de personal, se basa en el principio de no discriminación, donde incluso pueden nacer también obligaciones con la formación profesional. Más aún, y fíjense la audacia del razonamiento, se ha discutido la existencia o no de parte del trabajador de un derecho a mentir, a mentir del aspirante en relación a las entrevistas de selección. En etapa de selección decimos el empleador debe respetar el principio de no discriminación, pero ¿puede el trabajador, como insinúa Hermida, soslayar la verdad o incluso mentir para lograr el empleo? La respuesta espontánea es negativa. Un sector de la doctrina, empero, considera que eso es válido. Ya dentro de la relación laboral, la contratación a término, a plazo, debe estar sujeta a condicionantes. El empleador, que es la parte fuerte de la relación, no puede contratar de manera temporal para trabajos que son de naturaleza permanente. Un contrato debe durar tanto como la causa que le dio origen. Si esta no es transitoria, el contrato no tiene por qué serlo. Durante la ejecución del contrato, el valor dominante debe ser la buena fe. A este espacio lo ampliaremos en unos pocos minutos. Y hay muchas otras obligaciones éticas o que tienen un sustrato ético que están vinculadas con esta obligación de buena fe. Por ejemplo, la proscripción del acoso y el hostigamiento moral o sexual, el mobbing y del acoso sexual son violaciones de la buena fe contractual, que no solamente se personifican en el empleador, sino en todos sus representantes. De la misma manera, para la terminación del contrato, las doctrinas que preconizan la estabilidad laboral consideran que el empleador carece de un derecho a despedir y que solo está legitimado para hacerlo cuando existe una causa justificada. En el despido, incluso la expresión del despido sin causa o nutum es referida en muchos países como despido abusivo o despido arbitrario, y esta sola denominación ya está denunciando la base ética. El despido sin justa causa, en los países que lo aceptan, es un despido arbitrario, es un despido abusivo y, por lo tanto, de alguna manera, violatorio de la ética. Y en el campo de las relaciones colectivas, la proscripción de las prácticas desleales y de los actos de injerencia, tanto como de los actos propiamente antisindicales, denotan desde su propia formulación verbal ese sustrato ético, que son los que la fundamentan.
Las prácticas desleales van desde el despido de dirigentes y afiliados, allí donde la legislación no provee de protección a través de un fuero sindical, hasta la discriminación, el hostigamiento, como también la obstrucción al ejercicio de las tareas sindicales. En lo que atañe a la contratación colectiva, la obligación de negociar, la obligación de contratar, como dice la Constitución mexicana, es uno de los requisitos fundamentales para la existencia de una negociación bilateral libre, que responde precisamente a una preocupación ética que se pone más en evidencia cuando este instituto, como aquí, se habla de obligación de negociar de buena fe. Pero es quizás en la huelga, de por sí un instituto que personifica el conflicto, donde más coliden los deberes éticos recíprocos. El sustento ético de la huelga como derecho de los trabajadores, que tiene por objeto causar un daño, vale decir, utilizar de manera legítima la violencia compulsiva para obtener un resultado, estriba en el hecho de que el trabajador sufre a su vez un daño que consiste en la pérdida del salario. Por tanto, esa legitimidad se diluye o desaparece cuando se pretende causar el daño sin sufrir las consecuencias, lo que sucede con muchas de las llamadas manifestaciones atípicas o desleales, como la huelga de brazos caídos, la huelga de reglamento, etc. El ejercicio irregular del derecho de huelga implica abuso del mismo, y ya sabemos, porque es un principio jurídico universal, que la ley no ampara el abuso del derecho. Pero en la otra mano, si la huelga es efectivamente un derecho de los trabajadores, si es ejercido de buena fe, impone en el empleador la obligación de respetarlo, lo que impide la contratación de personal foráneo para reemplazar a quienes dejan de laborar por encontrarse en huelga. La buena fe y la erradicación de prácticas desleales. La esfera ética se condensa, si se quiere, en el principio de buena fe, que es algo que debemos suponer como fundamento de todo el ordenamiento jurídico, ya que informa a la totalidad de él y aflora de modo expreso en múltiples y diferentes formas. Es un principio general, el de buena fe, informante de la totalidad de la regulación con características de postulado moral y jurídico. Américo Pla Rodríguez, sin duda, el doctrinario que con mayor autoridad desarrolla los principios del derecho del trabajo en la obra tan conocida suya, la homónima Los principios del derecho del trabajo, que es un clásico de nuestras bibliotecas, lo define como la conducta de la persona que considera cumplir realmente con su deber. Supone una posición de honestidad y honradez en el comercio jurídico, en cuanto lleva implícita la plena conciencia de no engañar, ni perjudicar, ni dañar. Desde el punto de vista jurídico, se analiza la conducta del sujeto con las valoraciones vigentes en la comunidad. En tanto principio general, informante de todo el orden jurídico, actúa cada vez con mayor nitidez como un instrumento de definición del cómo de la obligación y del marco en que la misma se inserta, con indudables consecuencias en la fase de ejecución del contrato. A través de ese principio general, nos dice Montoya Melgar, un destacado académico español, se impone un modelo o arquetipo de conducta social basado en la rectitud y la honradez. Y con ello se atiende a la unidad del orden moral, integrado tanto por normas morales como jurídicas. La especial relevancia de la buena fe en el contrato de trabajo, dice Montoya, tiene su principal razón de ser en el hecho de que, junto a la innegable sustancia patrimonial del contrato, cambio de trabajo por salario, dicho en breve, poseen una alta significación los factores humanos, especialmente el trabajador, que es por definición una persona física. Sin perjuicio de que, como se ha escrito, la obligatoriedad del contrato encuentra su fundamento en la idea misma de persona,
se viene poniendo en relieve desde hace mucho tiempo la decisiva opción que el derecho del trabajo ejerció desde su nacimiento a favor no del modelo de arrendamiento de servicios, sino de las relaciones entre los comerciantes y sus auxiliares, impregnadas desde antiguo de una mayor dimensión humana, de un superior contenido ético vinculado a aquella ética del trabajo de que habló Max Weber. Hasta aquí discurrimos dentro de los moldes tradicionales, los cuales se han visto trastornados en los tiempos recientes ante el choque producido por la llamada globalización. Estamos en tiempos de globalización y neoliberalismo. Con la globalización, las economías nacionales se integran de modo progresivo a la economía mundial hasta el punto de que su evolución depende cada vez más de los mercados internacionales y en menor medida de las políticas económicas de los gobiernos nacionales. O sea, hay una creciente internacionalización e interdependencia de las economías dentro de un único y gigantesco mercado comercial, financiero, bursátil. La crisis europea, que es una crisis mundial y a la que nos referiremos brevemente en adelante, es el mejor reflejo de eso. No porque integren la Unión Europea, España, Grecia, Italia, no pueden por sí solas adoptar medidas que puedan paliar, por no decir superar, las gravísimas situaciones que están atravesando en lo financiero y en lo económico y en lo productivo. Y eso se refleja en nuestros países. Estados Unidos, incluso la propia China, están viviendo un momento en el cual la globalización, que era vista como una gran esperanza, se convierte de alguna manera en una amenaza. El proceso de globalización está soportado en unos pocos pero muy importantes elementos materiales que se refieren a la infraestructura, la informática, el transporte, las comunicaciones, lo que dicen el hardware, y otros inmateriales que vendrían a ser su software, un conjunto de conceptos centrales en torno a lo que se ha venido a llamar la ideología neoliberal, cuya concreción formal se dio a través de del llamado Consenso de Washington, un conjunto de medidas y fenómenos económicos derivados de ese consenso: apertura indiscriminada de los mercados, caída de las barreras arancelarias, creciente y cada vez más profunda división del trabajo, mayor sofisticación del trabajo que se desplaza de la industria a los servicios y la minimización del Estado, de sus roles, de sus competencias y responsabilidades. Hay un Dios supremo, el mercado, y un paradigma, la competitividad. El mercado, imaginado como perfecto y omnipotente, es el gran asignador de los recursos y en tanto que perfecto no puede ser objeto de interferencias que puedan desviarlo de su función providencial. Y el Estado solo debe velar e intervenir en aquellas situaciones límite en que el mercado pueda sufrir algún tipo de distorsión, lo que en esencia, según ese pensamiento, solo puede provenir de factores que afectan la libre competencia. Este modelo alienta, pues, la competitividad basada en el individualismo y no los intereses colectivos. La reducción o reconducción de todos los procesos y todas las relaciones a la esfera de lo económico reconocen el trabajo solo un insumo de la producción. De allí la expresión recursos humanos, de la que hablaremos. Y a su vez, la estimulación del individualismo implica un rechazo a la solidaridad. Hermida, una vez más lo cito por la admiración que tengo y por la aflicción que me produce su temprana desaparición, gran maestro reconocido del laboralismo, fue crítico acérrimo de este sistema y dice, lo cito textualmente: como se sabe, el modelo neoliberal supone la individualización de las relaciones laborales, la no intervención del Estado en las relaciones individuales de trabajo, la intervención restrictiva del Estado en materia de relaciones colectivas de trabajo
y la negación de la solidaridad por la anulación o dispersión de lo colectivo, por la ausencia del Estado y por la privatización de la protección social. Y agrega, la política general de priorizar en primer lugar el pago de la deuda externa, en segundo lugar el de los demás compromisos del Estado y en tercer lugar, con excedente, si lo hay, atender el pago de los salarios y las pensiones, es una opción que aun cuando estuviera impuesta por la realidad económica, carece de todo fundamento ético. ¿Qué sucedería, se pregunta, si el trabajador actuara en consecuencia con esos criterios y fuera a trabajar solamente cuando le sobrara el tiempo, después de atender todas las demás actividades propias de su interés? Importante pregunta que nos lleva a una situación que en este momento vale la pena denunciar y que yo denomino el economicismo de las relaciones laborales. En el enfrentamiento perpetuo y al parecer insoluble entre lo económico y lo social, entre el individualismo y la solidaridad, entre el pragmatismo y la ética, se ha producido una infiltración silenciosa pero profunda de los conceptos y de los términos de la economía en las cuestiones sociales. Nos ha sido impuesto y ha sido impuesta y hemos asimilado pasivamente la utilización de palabras que son nugatorias de valores inalienables. Veamos algunos. Mercado de trabajo. Hablamos del mercado de trabajo con gran naturalidad. Mercado es, conforme a su definición etimológica, el sitio donde se intercambian mercancías. Mercancía, a su vez, es la cosa mueble que se hace objeto de venta o trueque. El mercado de trabajo vendría a ser, entonces, el sitio en el que se intercambia trabajo, o sea, dentro de la ley de la oferta y la demanda, aquel en el que ambas se encuentran, la oferta de trabajo y la demanda de empleo. ¿Pero cómo? ¿No es que el trabajo no es una mercancía? La Declaración de Filadelfia de 1944, que es la actual Carta de la Organización Internacional del Trabajo, en su declaración liminar reafirma los principios fundamentales sobre los cuales está basada la organización y como principio capital el de que el trabajo no es una mercancía. El mercado de trabajo resulta ser entonces un mercado sin mercancías. Recursos humanos. Mario Ackerman, distinguido profesor argentino, publicó en 1995 un célebre ensayo bajo la rúbrica «Si son humanos, no son recursos». Y dice, pensando en las personas que trabajan. La frase se puede invertir y no pierde su significación, sino que reafirma su valor. Si son recursos, no son humanos. Vamos a glosar algunas de sus importantes y lúcidas reflexiones. Considerar a los trabajadores como recursos es empobrecer dramáticamente la relación laboral. Es quitarle lo más importante que puede surgir de esa vinculación personal, que es precisamente la riqueza imprevisible e inconmensurable que puede generar la condición humana. Pensados como recursos, se compara a los trabajadores con sus homólogos, pero en la comparación rápidamente se advierte que, a diferencia de los restantes, los humanos son recursos más onerosos porque se rompen fácilmente. Hay que pagar por esa ruptura, no tienen repuestos, tienen protección de las leyes, se asocian, piensan por su cuenta más allá de las necesidades del usuario. No se advierte, empero, que a medida que se aproximan a los demás recursos, los trabajadores comienzan a perder su cualidad diferenciadora, su condición humana. Porque debido a esta peculiar nota de la humanidad, quien en el trato con las personas priorice el uso sobre la persona humana, se deshumaniza él mismo, degrada su condición humana, pierde
la oportunidad de la hominización. Nada que agregar a la brillante meditación de Ackermann, salvo también con sus propias palabras la crítica al uso de estos y otros términos inadecuados por las propias legislaciones, que tal vez son respuestas adecuadas para los recursos humanos, dice irónicamente Ackermann. Seguramente no lo son para las personas que trabajan. Y lo mismo es capital humano. La natural derivación de los recursos humanos es su capitalización. Los recursos materiales son capitalizables. ¿Por qué entonces no capitalizar también los recursos humanos? El diccionario de la Real Academia Española trae como acepciones de capital hacienda, caudal, patrimonio. Y desde el punto de vista de la economía, factor de la producción constituido por inmuebles, maquinarias o instalaciones de cualquier género, que en colaboración con otros factores, principalmente el trabajo, se destina a la producción de bienes. El diccionario no trae, sin embargo, la expresión capital humano, como hacen otros diccionarios, que sin asumir una posición axiológica, simplemente registran lo que es el habla corriente o incluso muchas veces el habla culta. Y vaya que esta expresión capital humano ha tenido fortuna. Se la usa con extremada frecuencia, sin reparar en que constituye un contrasentido. En la relación de trabajo, el trabajador no se desprende de un bien para proporcionárselo a otro, sino que aporta su propia persona, sacrifica parte de su libertad. Los seres humanos no son capitalizables, ni siquiera el trabajo es capitalizable. Capitalizables podrán ser sus frutos, pero el trabajo es inescindible de quien lo realiza y como tal no es capitalizable ni es capital. Y si lo fuera, sería del trabajador, no del patrón. Debemos, pues, en algún momento levantar la voz y luchar contra el uso de estas palabras que degradan los conceptos éticos que son el fundamento de la relación de trabajo. Y ahora hablemos de la crisis. Así como el neoliberalismo, expresado emblemáticamente en la globalización, produjo un fuerte shock en las relaciones sociales en general y en las laborales de modo específico, la crisis que hoy vive de modo dramático el mundo más desarrollado ha exacerbado todos los efectos de la globalización, llevándolos al paroxismo. Asistimos, especialmente en Europa, al virtual desmontaje del llamado estado de bienestar, que era sin duda el gran soporte social y el gran componente ético de la Europa de la segunda mitad del siglo XX, y que hoy advierte con horror cómo se van desmontando algunas de las conquistas de esos años llamados gloriosos. En Grecia, en Portugal, en España, en Italia, en la propia Francia, que era de las economías que mejor han resistido hasta ahora, se reducen remuneraciones y pensiones, se incrementan las exigencias y requisitos para alcanzar la jubilación, o lo que es más cercano a la crisis misma, un subsidio de paro o desempleo. Se facilita y hasta se promueve la contratación precaria y se simplifica el despido o sus consecuencias. Y esto abre una inmensa interrogante precisamente en el campo ético. ¿Son los trabajadores los responsables de esta gigantesca crisis? ¿Están sufriendo los verdaderos responsables las consecuencias de lo que ellos han creado? Dentro del ominoso campo abierto por la crisis, refulge, sin embargo, una poderosa corriente que tiene importante reflejo en el mundo laboral: la primacía de los derechos humanos. Los derechos fundamentales suelen ser identificados con los derechos humanos. En realidad se trata de derechos humanos fundamentales, algunos de los cuales, en lo que más nos concierne, corresponden a la esfera de lo laboral y lo social. Esto corresponde históricamente a la aparición del denominado Estado social al que hemos hecho referencia. Los derechos sociales son bautizados por algunos como derechos humanos de segunda generación. Ojo,
no de segunda categoría ni de segunda línea, sino de segunda generación, dada su aparición en un segundo momento histórico. Y no están referidos a la tutela de la esfera de la libertad del trabajador como individuo, sino al logro de la igualdad real o material y de la justicia social. No me explayaré sobre este tema, porque el nuevo paradigma del constitucionalismo social es el trabajo como derecho humano fundamental, y de esto disertará con mucha mayor autoridad que yo el doctor Rolando Murgas el día viernes. Pero sí es importante señalar que la incorporación de los derechos sociales en el elenco de los derechos humanos representó un avance considerable en la evolución de los conceptos. Supuso que en la conciencia de la gente no solo se le debe garantizar su libertad, su seguridad personal, sino también debe asegurársele un nivel mínimo de bienestar. Las normas internacionales, en especial las normas de la OIT, en lo que podríamos llamar el núcleo duro de los derechos laborales. La declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo, adoptada en la conferencia de la OIT en 1998, constituye un hito histórico e implica una ruptura formal con los criterios que siempre han gobernado la adopción de los convenios internacionales de trabajo. Los derechos fundamentales recogidos en la declaración y los convenios en que se solventan son la libertad sindical y de negociación colectiva, los convenios 87 y 98, la eliminación del trabajo forzoso, convenios 29 y 105, la no discriminación en el trabajo, convenios 100 y 111, y la erradicación de las peores formas de trabajo infantil, convenio 138. La consagración de los derechos fundamentales proviene de instrumentos internacionales, en especial de declaraciones y convenios relativos a derechos humanos, y este es el gigantesco salto cualitativo. La declaración atribuye a estos derechos, la libertad sindical, la no discriminación, la erradicación del trabajo infantil, la erradicación del trabajo forzoso, una categoría, una jerarquía o una naturaleza anterior y superior a toda normativa, de tal envergadura que estos convenios no sujetan su eficacia a su reconocimiento o adopción por cada Estado a través del proceso ordinario de ratificación de convenios, sino que tienen fuerza vinculante por sí mismos. ¿Y de dónde proviene esa fuerza vinculante? Solamente del mundo de la ética. Jurídicamente no puede un país ser compelido a respetar un convenio que no ha suscrito, pero en el mundo de la ética, que es el mundo en el que nos estamos desenvolviendo, esto no solamente es posible, sino que es indispensable. Hay pues con estos instrumentos un compromiso ético universal como una obligación concreta, bilateral y multilateral en las relaciones económicas y comerciales. Y este campo de los derechos fundamentales, trasladado a los derechos constitucionales, se amplía incluso hacia los llamados derechos inespecíficos. Los derechos laborales han sido reconocidos desde una doble perspectiva. A los trabajadores les corresponde la titularidad de esos derechos laborales y el derecho se ejerce dentro de una relación jurídica laboral. Pero ahora aparece una nueva doctrina con enorme potencia expansiva que nos dice que los derechos laborales no son solo aquellos que están contemplados como tales, que aparecen especificados en un elenco que las constituciones suelen traer en el famosísimo y respetado artículo 123 de la Constitución de Querétaro, sino que se expanden al trabajador en tanto ciudadano. Un trabajador, no por el hecho de llegar al taller
y despojarse de su ropa de calle para ponerse el uniforme de trabajo, deja de ser humano. Y por lo tanto le tienen que ser reconocidos los derechos a la igualdad, a la no discriminación, a la libertad ideológica y religiosa, el derecho al honor, a la intimidad personal, el derecho a la propia imagen, la libertad de expresión, etcétera, que son precisamente los que envuelven el área ética. Y por eso podemos decir que el campo de los derechos inespecíficos es una ampliación de lo jurídico hacia el mundo de la ética. Voy concluyendo. La responsabilidad social empresarial. Esta es una respuesta desde el mundo empresarial. Toda empresa busca, por hipótesis, tres grandes objetivos: proveer a la sociedad de bienes o servicios, generar puestos de trabajo, trabajo decente, añadiría quizás Juan Somavía, el exdirector general de la OIT, y generar lucro para los propietarios de la empresa. Estos tres objetivos se desenvuelven en distintas esferas que no son incompatibles ni autónomas, sino que más bien debieran ser conjuntas y complementarias: lo social, lo laboral y lo económico. La responsabilidad social empresarial es quizá la iniciativa más importante del sector empresarial de insuflar un contenido ético a su actividad económica y que implica, a más del cumplimiento estricto de las obligaciones legales, la integración voluntaria por la empresa de las preocupaciones sociales, laborales y ambientales dentro de sus estrategias políticas y procedimientos, así como el respeto a los derechos humanos y el diálogo transparente con los grupos de interés, asumiendo las consecuencias y los impactos derivados de sus acciones. Resistida por algunos, denostadas por otros que tratan de identificarla con las líneas más tradicionales del asistencialismo, la beneficencia, la filantropía, desconocen que es más bien el reconocimiento de que el entorno de responsabilidades de la empresa no se limita a sus trabajadores ni al mero cumplimiento de la legalidad frente a ellos, sino que involucra retos en el orden social, económico y ambiental. La responsabilidad social empresarial se sustenta en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, que es una iniciativa internacional de sostenibilidad empresarial que adoptada en el año 1999 en el Foro Económico Mundial de Davos, y cuyo objetivo es conseguir un compromiso voluntario de sus entidades en responsabilidad social a través de la adopción de 10 principios básicos que están vinculados con los derechos humanos, laborales, medioambientales y de lucha contra la corrupción. De esos 10 principios, algunos de ellos, el tercero, la libertad de afiliación y negociación colectiva; el cuarto, la eliminación del trabajo forzoso; el quinto, erradicación del trabajo infantil; y el sexto, abolición de la discriminación en el empleo, corresponden más o menos simétricamente a los derechos humanos fundamentales en el trabajo adoptados por la OIT en la Declaración de 1998. La guía ISO es la Organización Internacional para la Estandarización, ISO por sus siglas en inglés, que vienen a recoger la palabra griega iso, que significa igualdad. La guía ISO permite a las empresas que, al ser acreditadas como socialmente responsables, puedan internalizar en toda organización y en sus integrantes un modelo de conducta basado en principios éticos. Más allá de suspicacias, la adopción sincera de un compromiso de responsabilidad social empresarial y de respeto a la guía ISO 26000 es sin duda un paso positivo para propender a una conducta empresarial ética en diversos campos, pero en especial en las relaciones laborales. Concluyo.
He dejado deliberadamente para el final lo que por lo general se hace al principio. Expresar mi agradecimiento a los organizadores por el privilegio de haberme convocado para esta conferencia inaugural, sitial reservado a personas con más méritos que los míos. He dejado este agradecimiento y este reconocimiento para el final, a fin de que el eco de estas palabras perdure en vuestros sentimientos, como también mis votos porque este Congreso alcance a plenitud sus metas y se convierta en un hito y en un referente para futuros eventos científicos. Decía Pablo Neruda en su canto a Machu Picchu: piedra en la piedra, el hombre, ¿dónde estuvo? ¿Quiénes son, por tanto, me pregunto, los hombres, las personas que han hecho posible esta convocatoria a más de 3.500 personas? Sí, más de 3.500 personas en Chihuahua. Creo, nunca he hablado en mi vida ante un auditorio tan selecto y tan numeroso. Siento que es casi como mi debut en las grandes ligas. Ustedes los conocen. Guillermo Jori Roaina, el maestro de generaciones; Roberto Rubio Uribe, el que soñó con este magno evento; Ángel Guillermo Ruiz Moreno, que lo hizo posible y lo concretó. Ellos y el gobernador del Estado y el secretario de Trabajo y el representante de la OIT y decenas de colaboradores anónimos han convertido a Chihuahua en este momento en la capital mundial del derecho del trabajo. Y con ello han hecho realidad su lema: Chihuahua vive para el mundo. ¡Viva Chihuahua! ¡Viva México! Gracias.